Soy Agus, bienvenidos a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que me han hecho llegar consultas tanto por redes sociales como en los comentarios de los videos, que es ¿qué hacer cuando la arcilla se ha vuelto dura, difícil de manejar o que no puedo amasarla con facilidad porque se ha resecado y se resquebraja con facilidad? Vamos a ver qué productos podemos utilizar para acondicionarla, dejarla más amigable para trabajar con nosotros y al mismo tiempo darles algunos consejos de conservación del material que les permitirán a ustedes alargar la vida del mismo. Así que sin más, los voy a invitar a ver el video, no sin antes sugerirles que si aún no están suscritos, se suscriban al canal, eso ayuda muchísimo para que siga creciendo la comunidad. También les voy a solicitar que si tienen alguna consulta la puedan dejar en la caja de comentarios, ayuda a que nos comuniquemos entre toda la comunidad y siempre me gusta responder cualquier consulta que ustedes tengan y que la pueda ayudar a evacuar. Y por último, también si el contenido les gustó, me ayudan con un me gusta y también compartiendo con sus amigas, amigos, gente que esté interesada en este material. Así que sin más, lo dejo con el video, que lo disfruten. Bien, vamos a comenzar un poco a hablar sobre las distintas formas que podemos aplicar nosotros para acondicionar nuestra arcilla polimérica y hacerla mucho más amigable para nuestro trabajo y al mismo tiempo que nos permita realizar nuestras distintas creaciones mucho más fácil. Un elemento que quiero dejar claro y es al comienzo: ¿cuáles serían los casos hipotéticos en los cuales nuestra arcilla deba ser acondicionada? Por lo menos vamos a hablar de algunos que son los más característicos. El primero de ellos tiene que ver con las condiciones en las cuales nosotros guardamos nuestra arcilla cuando no la estamos utilizando. Recuerden que la arcilla polimérica no seca el contacto con el aire, solamente seca cuando la introducimos o la cocinamos en un horno. No importa si es a gas o eléctrico, pero tiene que ser cocinada para que adquiera solidez. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos un cuidado de nuestras piezas, lo que sucede muchas veces es que se pueda volver un poco reseca en la parte superior, capaz que en el interior no tanto, pero en la parte superior principalmente sí, y eso va a dificultar que cuando nosotros hagamos algún tipo, retiremos algún pedazo para trabajar, no importa el tamaño, le encontramos un poco arenoso y demás. Así que las condiciones de guardado o de conservación de la arcilla son muy importantes para evitar que se reseque. ¿Cómo lo hacemos? Perfectamente podemos envolverla siempre, podemos utilizar este envoltorio y dejarla en un lugar cálido donde no le dé la luz del sol. Una segunda opción que yo también recomiendo mucho es utilizar bolsas Ziploc o bolsas de sellado hermético, que eso permite mucho que la arcilla se mantenga aislada, digamos, hasta incluso del polvo y de impurezas que puedan llegar a mancharla, y la conserva bien. Y como también siempre dejarla en un lugar donde no dé el sol, o por lo menos en un lugar bastante cálido, que no sea cercano a una cocina o a cualquier fuente de calor. Un tercer elemento que pueden utilizar también muy bien es, si quieren conservar arcilla que no estén utilizando en la nevera. Sé que suena extraño, pero eso también evita que la arcilla esté en contacto directo con el calor. Entonces eso les va a asegurar a ustedes que tenga una larga vida, siempre obviamente manteniendo una condición de que no la vamos a guardar así nomás, siempre vamos a darle una protección previa y podemos guardarla en la nevera sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se reseca la arcilla? Bueno, siempre va a estar dos formas de resecarse. Una que son las condiciones, como les decía, de conservación, que puede estar expuesta al calor, que puede estar expuesta a un lugar donde le da la luz del sol de manera directa. Entonces, si bien no la temperatura da para que se cocine, lo que va a generar es que progresivamente se vaya resecando y cuando la querramos trabajar encontremos piezas, por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí para mostrarles, aquí, que pareciera que estuviera cocinada porque está extremadamente dura. Incluso cuando nosotros hacemos así, tiene una dureza que no permite, como ven aquí, que se desgrana y es muy difícil de trabajar. Si yo quisiera ponerme a trabajar con esto me resultaría extremadamente difícil y lo que va a pasar es que cuando yo lo intente amasar se me va a desgranar, como van a ver ahora. Si yo quisiera hacer así y progresivamente voy cortando en pedacitos, ven, empieza a desgranarse de esa forma. Esto indica que la arcilla la debo tener que acondicionar para poder trabajar. Entonces ahí empieza un poco el procedimiento de cómo vamos nosotros a proceder, y para eso tenemos por lo menos tres elementos que nos van a permitir acondicionar nuestra arcilla. El primero de ellos, que para mí es el más útil, tiene que ver un poco también con cómo lo vamos a aplicar nosotros en nuestros proyectos, que es por ejemplo un suavizante de arcilla polimérica en pasta, que básicamente yo tengo uno aquí abierto, vienen herméticos, en barras, en este caso Sculpey de 57 gramos, es muy útil. Como van a ver ustedes, es una pasta súper
fácil de amasar, muy importante, que es transparente. ¿Esto qué significa? Si yo, como ven, tengo este pequeño trozo, lo quiero utilizar para acondicionar una arcilla, es muy fácil de maniobrar y eso me va a permitir a mí hacerlo rápidamente y al mismo tiempo no va a cambiarme el color de la arcilla, porque al ser translúcido lo único que va a hacer es que cuando mezcle la arcilla me mantiene el color y el horno no lo va a alterar. Ahora vamos a trabajar con ella y les voy a explicar cómo funciona. Esta sería una opción, es un poco económica y es bastante práctica porque nos rinde mucho. Y una segunda opción puede ser un diluyente y suavizante líquido. En el video hay un video hace mucho tiempo que hice, que les voy a dejar aquí el link para que ustedes vean cómo se aplica. Tiene una similitud de aplicación, pero puede ser un poco más difícil y les voy a explicar después cuáles son los trucos que tienen que tener presentes cuando utilicen este tipo de material. Porque es una solución aceitosa, entonces al momento de trabajar puede suceder que la arcilla se nos ablande demasiado y pasemos de tener un material extremadamente duro a tener una textura que dificulte mucho, sobre todo para hacer cortes de precisión o incluso para maniobrar con nuestras manos, porque no vamos a poder, si tuviéramos una cuchilla se nos va a dificultar despegar la pieza del tapete que estemos utilizando y va a ser mucho más fácil que se nos marquen las huellas digitales o cualquier otra impureza que esté en el área de trabajo, se va a adherir más fácilmente. Así que vamos primeramente a explicar cómo trabajar en pasta y luego les paso a explicar cómo trabajar con diluyentes y demás. En pasta es muy simple. Nosotros tuviéramos este tipo de piezas. Voy a agarrar un pedazo pequeño para que ustedes vean que a escala sería igual. No necesitamos usar toda la barra porque no es, dependiendo allí de las proporciones. Si estuviéramos utilizando una barra de 57 gramos, van a darse cuenta ustedes que no es necesario utilizar toda la barra que tenemos aquí. La idea es ir fraccionando y también al momento que vamos acondicionando la arcilla, utilizar esa parte que está acondicionada para seguir integrando las demás partes que estén duras y así hacerla más trabajable. Entonces, yo lo que haría en una pieza como esta, lo que voy a hacer es tratar de cortar. Lo ideal es tener una cuchilla chica, pero pueden tranquilamente usar una cuchilla un poco más grande y la vamos a trocear. La idea es que los trozos sean lo más pequeños posibles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos tratando de integrar toda la arcilla nos va a resultar mucho más fácil que si los pedazos que tenemos son más pequeños, nos va a facilitar el amasado y al mismo tiempo cuando estemos integrando y le estemos dando calor con nuestra mano, nos va a resultar más fácil. Perfecto. Un poquito allí. Otro elemento, si ustedes no quieren hacerlo con una arcilla, con una cuchilla y quieren hacer, o por lo menos tienen la intención porque tienen una barra mucho más grande, perfectamente pueden utilizar una procesadora que ustedes tengan en el hogar, que obviamente no vayan a utilizar para alimentos, ni triturar un pedazo grande y luego volcarlo sobre un tapete, y ahí sí les recomiendo utilizar mucha más cantidad. Pero para esta cantidad, como ven ustedes, vamos a usar esto. Yo lo que voy a hacer es amasar un poquito, no se preocupen de que no les va a quedar absolutamente nada, como les dije, porque es translúcida. Y yo voy a intentar progresivamente, bien, allí tengo, que la arcilla translúcida agarre la mayor cantidad de restos que ya corté. Y lo que vamos a ir haciendo progresivamente es un amasado envolvente para así integrar todos los pedazos que cortamos. Como les dije, esto no va a afectar en ningún momento el trabajo final de nuestra pieza. Simplemente lo que estamos tratando es que esas piezas que estaban extremadamente duras y no se pudieran trabajar, las podamos volver a acondicionar para seguir trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, ya tengo todos mis trocitos ingresados. Lo único que voy a hacer ahora es amasar, como les decía, de forma envolvente para que todos ellos se integren. Muy bien, aquí ya tenemos la arcilla, como les decía, ya integrada. Lo que voy a asegurarme ahora es, aquí podemos empezar a utilizar o un rodillo o una máquina de acondicionar para empezar a alisar la pieza. Yo en principio lo que voy a hacer es utilizar un palote y lo que voy a hacer es este tipo de movimiento. Bien, y me voy a ir asegurando de que la arcilla esté lo más lisa posible. Puede ser, obviamente, que ustedes cuando van pasando el rodillo vean que algunos pedazos no se completaron de integrar.
No hay ningún problema. Este procedimiento que estamos nosotros realizando no va a llevar un minuto. Simplemente aquí los estoy mostrando a modo de ejemplo, como incluso hasta puede llegar a pegarse en el palote, porque nosotros estamos utilizando una arcilla muy suave sobre una base que ya fue previamente picada, entonces algunos pedacitos pueden llegar a sobresalir. Pero este proceso de acondicionamiento puede llevarles un poco de tiempo en función de que nosotros lo que estamos haciendo es volviendo a acondicionar un producto que por distintos motivos que les expliqué al comienzo, como el calor o que se haya quedado fuera de un envoltorio y se haya resecado con el aire, pero de manera que haya quedado un poco más firme, no se cocinó, pero quedó un poco más resquebrajable. Y entonces en este procedimiento lo que estamos haciendo es eso. Y como ven, la arcilla empieza a quedar completamente del color que nosotros queríamos. Es un beige. Puede ser que ustedes la encuentren un poquito más claro, pero es porque también estamos mezclando arcilla translúcida. Entonces, en un caso particular, puede ser que un poco más claro les quede porque están tratando de acondicionar, y a partir de allí no se preocupen que la pieza, como les decía, no va a cambiar de color. Eso se pueden quedar completamente tranquilos porque al ser translúcida no corren ningún riesgo. Así que muy bien, aquí tienen, ya quedó acondicionada. Nosotros después podríamos pasar con una máquina de acondicionar o perfectamente podemos ponernos a trabajar directamente. Les voy a mostrar, voy a hacer un corte al medio y como ven no quedan restos. Como les decía, esta es una de las formas más fáciles de utilizar y aplica para cualquier otra arcilla. Incluso ya teniendo esta arcilla acondicionada, yo puedo utilizarlo para otro trozo que esté también duro y utilizo la misma arcilla que ya está acondicionada para poder seguir trabajando. Un elemento que es importante, si ustedes no tienen un acondicionador como este, perfectamente también les puede servir una arcilla translúcida que no esté suficientemente suave. Y aquí estamos terminando, como los vieron. Yo agarré otro trozo que había aquí de beige, utilizando la misma proporción que yo ya había acondicionado, y simplemente ahora paso un palote, sigo acondicionando y como ven la arcilla se vuelve a quedar completamente maniobrable. Eso es algo importante que tenemos que tener presente. Queda completamente maniobrable. Yo a partir de ahora puedo hacer cualquier tipo de trabajo y la arcilla queda completamente lista para trabajar. Ahora bien, hay un segundo elemento, como yo les decía, que es utilizar este tipo de acondicionadores, que son diluyente y suavizante de arcilla líquida. Como les decía, es una base de tipo aceitosa. Este tipo de soluciones también les sirve a ustedes para utilizar con arcilla líquida. ¿Por qué? Si ustedes tienen una arcilla líquida un poco que ya viene en un estado normal de trabajo, pero la quieren utilizar para pintar, o la quieren dejar mucho más acuosa de lo normal, lo que van a hacer es utilizar esta solución combinada con arcilla líquida. Podemos utilizar un recipiente como estos, mezclar partes. Generalmente este tipo de diluyente lo recomendable es utilizar pocas gotas. Para un frasco de 30 mililitros no sería necesario aplicar más de 4 o 5 gotitas e ir progresivamente mezclando hasta que las dos soluciones se unifiquen. En el caso de que nosotros utilicemos para pasta, allí sí vamos a tener que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? El procedimiento de aplicación podría ser similar, es decir, nosotros tenemos una arcilla como esta que capaz que la encontramos un poco dura y queremos tratar de hacerla un poco más amigable, entonces utilizaríamos esta solución. Pero ¿cuál es el problema que va a generarse? Podemos empezar a trabajar, como les decía, que podemos cortar trozos de manera aleatoria, pueden ser más chicos también, si la arcilla fuera un poco más grande o que estuviera un poco más dura, y lo que haríamos sería aplicar directamente. Como ven aquí, este tiene una tapa reguladora, pero aplicaría 1, 2, 3 gotitas. Muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque es una solución que se va a ir integrando con nosotros a medida que vayamos amasando. Y ustedes ven allí, yo voy a coger un poco más, y va a empezar a ver ustedes que posiblemente empiece a decolorar. O que, de acuerdo a los pigmentos que tenga la arcilla, en esta situación pueden ver ustedes esto. Que mis manos se van a empezar a mezclar un poco con el color de la arcilla, puede llegar a salir alguno de los pigmentos y demás. Entonces yo progresivamente voy amasando de forma envolvente, muy suavemente, porque seguramente se me vaya a resbalar un poco de las manos,
pero como ustedes ven aquí ya se empieza a acondicionar nuevamente y ustedes progresivamente van a ver que además de ser suave van a tener una textura muy parecida a la plastilina, muy suave, muy fácil de trabajar, que posiblemente la encuentren mucho más amigable para comenzar cualquier tipo de proyecto sobre alguna arcilla que esté un poco dura. Pero ¿cuál es el problema que vamos a encontrar aquí? Yo tengo una toalla absorbente de cocina para retirar las impurezas y secar el excedente que existiera. Si nosotros nos excedemos en la aplicación de este material, lo que nos puede llegar a pasar es que la arcilla se convierta como una base parecida a un chicle. Y no es lo que queremos, porque si logramos que llegue esa textura, posiblemente hagamos de esto y termine estirándose de tal manera que querramos hacer un amasado con palote y o se nos pegue o directamente no podamos hacer ningún tipo de corte, porque cuando hagamos así la arcilla se nos va a correr. Entonces es importante siempre aplicarlo en muy pocas cantidades e ir regulándolo. Si llegado el caso ustedes tuvieran algún inconveniente y esto se les excedió, hay dos formas de corregirlo. Una, primeramente, que es la más utilizada y yo se los recomiendo, es utilizan una hoja de papel de fotocopia, una hoja en blanco, y lo que van a hacer es estiran la mayor cantidad que puedan, en este caso es un pedazo inferior, lo van a dejar sobre la superficie por lo menos una noche. ¿Qué es lo que va a hacer este papel? Va a absorber el excedente de aceite que quedó en la arcilla. Y absorbiendo el aceite, lo que va a hacer es que la arcilla se vuelva más dura. Si nosotros la dejáramos aproximadamente 8 horas, 9 horas, cuando nos vayamos a dormir y al otro día queremos trabajar, vamos a encontrar que el aceite va a quedar manchado aquí, o digamos, va a quedar concentrado en la hoja, y la arcilla ustedes la van a ver muchísimo más amigable, va a quedar un poco más firme. Entonces, allí ustedes pueden volver a amasar y si fuera necesario que retiren más excedente, pueden hacer un pliegue y volverla a secar o ponerle algún peso, no muy fuerte, pero algún peso, algo que haga peso y exprima el excedente de aceite. Esa es una solución por si de alguna manera ustedes tienen un inconveniente y se exceden con la aplicación de este tipo de suavizante para arcilla polimérica. Importante, si no consiguen este tipo de diluyente que se puede aplicar, como les decía, para arcilla en pasta como para arcilla líquida, un sustituto es el aceite de bebé. Otro que muchas veces preguntan es qué otra cosa puedo utilizar, aceites esenciales. Habría que ver allí un poco, por ejemplo, algo así, como algunos otros aceites que ustedes pueden conseguir, que a veces tienen hasta aromas. No es que no los recomiende, pero tienen que tener cuidado, porque eso puede, primeramente, darle olor a la arcilla, que no es lo ideal, y hay que ver los componentes. Por más que sean pocas cantidades, no se olviden que esto va a ir al horno. Y allí sí podemos dañar nuestra pieza, porque los componentes del aceite, si bien no serían dañinos, no estamos utilizando óleo, estamos utilizando un componente químico que fue procesado, y eso podría alterar nuestra pieza. Por lo tanto, sépanlo, como arcilla transparente es lo mejor y lo más práctico, si utilizamos esto como una alternativa, también tener presente de que puede haber un excedente y tener la claridad de que podemos recuperar nuestra pieza de forma rápida, o por lo menos tenemos una solución para corregirlo. Como les decía, el aceite de bebé funciona de igual forma, es muy parecido a esta solución, se aplica en iguales cantidades, muy poquitas gotas, y a partir de allí ustedes pueden proceder a trabajar directamente sobre la pieza. Un elemento más que es importante tener claro, tanto este suavizante como este no alteran las piezas. ¿Eso qué significa? Si nosotros utilizamos esta base para acondicionar una arcilla, si nosotros la utilizamos luego con una máquina de pasta o queremos combinar con otra pieza que puede ser un metal o lo que fuera, no hay alteraciones. Bien, quédense completamente tranquilos que cualquiera de estas que utilizamos aquí, que mostré en el video, perfectamente pueden combinarse entre sí. De hecho, si nosotros hiciéramos un pedazo que está acondicionada con arcilla líquida, con suavizante líquido y uno en pasta, perfectamente podemos hacer la mezcla y, como van a ver ustedes, se van a mezclar como si fueran dos arcillas normales. No va a haber ningún problema. Podemos seguir haciendo el trabajo y mezclar un nuevo color y a partir de allí trabajar. Así que bien, para hacer un resumen de cómo estuvimos en el video, importante para mantener la arcilla siempre en buenas condiciones, siempre mantenerla cerrada. No seca el aire, pero va a mantener mucho más tiempo la arcilla como
manejable si acondicionamos con bolsas de sellado, utilizar también el envoltorio del fabricante y un sellado, o también ponerlo en la nevera. Importante, nunca dejarlo en contacto con el sol o una fuente de calor cercana, porque eso sí va a hacer que la arcilla primero se endurezca, no se va a cocinar completamente, pero sí va a ser mucho más difícil recuperarla. 2. Para poder acondicionar la arcilla, primeramente tengan claro cuál es el proyecto que van a realizar. Y siempre tengan presente que la mejor opción para empasta va a ser arcilla translúcida como esta, o si ustedes tienen una arcilla transparente que no han utilizado en el último tiempo, les puede servir porque no les va a cambiar el color y lo pueden trabajar sin problemas. Y por último, si ustedes quieren trabajar directamente con arcilla líquida y también pueden aplicarlo para arcilla en pasta, sepan que tienen el diluyente, que si no lo tienen pueden utilizar aceite de bebé como alternativa y eso les va a permitir acondicionar las arcillas. Otro elemento que me olvidé que vale la pena mencionar ahora: si ustedes hacen el mismo procedimiento que hicimos con la pasta, que es picar en pequeños trocitos y aplicar algunas gotitas de arcilla de suavizante líquido, van a tener el mismo efecto. Siempre recuerden tener a mano alguna toalla absorbente para ir retirándose ustedes mismos tanto el excedente de la arcilla, del aceite, como de las manos, y les va a facilitar mucho más a trabajar y acondicionar. Así que bien, quedó más o menos un poco armado. Me parecía importante trabajar esto porque me han llegado algunas consultas de que la arcilla está muy dura y demás, y eso también a veces puede llegar a generar que si nosotros no acondicionamos bien nuestra arcilla, el resultado final que podamos tener no es el esperado y podamos tener problemas de que no se nos cocine en el interior y se nos rompa nuestra pieza, que tengamos dificultad para trabajar y no podamos hacer una pieza lisa, y lo que puede llegar a generar es que haya grietas cuando se cocinan y eso hace mucho más frágil la pieza. Y por último, que es lo más importante, que podamos nosotros trabajar mucho mejor con el material y controlar mejor los cortes de la pieza. Así que sin más, espero que les haya gustado el tutorial. Como siempre, les dejo en la caja de comentarios un link donde ustedes pueden leer un poco más sobre cómo acondicionar arcilla polimérica en el blog, y todas las consultas que ustedes tengan son súper bienvenidas. Saben que en el caso que podamos responder, lo hacemos rápidamente, y si no, tratamos de guiarlos para encontrar una solución a todas sus preguntas. Así que sin más, muchas gracias, los dejo y los vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.